Hola, estimados participantes del curso de protección radiológica en el área de medidores nucleares. En esta charla hablaremos un poco sobre lo que es eh, la dosimetría de las radiaciones. Bien, los contenidos que vamos a abordar en esta presentación son los siguientes. Vamos a hablar sobre lo que es dosimetría, cómo podemos interpretar un informe de dosimetría personal, qué tipo de detectores utilizamos nosotros en el área de la radioprotección para poder monitorear las radiaciones en sus diferentes aspectos. Bien, antes que todo, empezamos con lo que es el concepto básico de dosimetría y básicamente, pues dosimetría tenemos bien conocido que es la rama de la ciencia que se ocupa de medir la dosis absorbida por un material o un tejido como consecuencia de su exposición a las radiaciones ionizantes. Bien, ahora, una vez que hemos definido dosimetría, hay que saber qué es dosis absorbida. Recordemos que dosis absorbida no es más que la energía absorbida por unidad de masa. Y esto va a depender del tipo de radiación al que estemos expuestos y las características del campo de radiación mismo. O sea, cuando hablamos de la naturaleza, hablamos del tipo de fuente que está emitiendo las radiaciones. O sea, podemos tener campos de radiación por partícula alfa, partícula beta, rayo gamma o rayo X. Bien, la dosis absorbida es la que se absorbe, ¿no? por así decirlo, en un material o un tejido irradiado y se toman en cuenta todos los procesos de interacción materia-radiación. Ya tenemos creación de pares, efecto Compton y efecto fotoeléctrico. El objetivo principal que nosotros debemos de conocer de la dosimetría es que ésta busca prevenir o limitar la aparición de efectos nocivos producidos por la radiación. Cuando hablamos de prevenir, es que nosotros estamos haciendo un monitoreo constante de las radiaciones y así nosotros nos damos cuenta al momento de que en algún caso podemos llegar a estar superando los límites establecidos por la autoridad reguladora, que recordemos que son 20 milisievert año. Entonces, al hacer las mediciones con dosimetría, podemos vigilar y prevenir ese tipo de efectos que pueden llegar a causar en la salud de nosotros como trabajadores ocupacionalmente expuestos. Bien, según el método utilizado, la dosimetría se divide en diferentes aspectos. Uno de ellos es la dosimetría ambiental, que es la determinación de la dosis equivalentes ambiental H*10 en zonas accesibles para el público. O sea, la medición de dosis ambiental está dirigido para vigilar la dosis que recibe el público que está alrededor de las fuentes de radiaciones. Dosimetría de área, esta, bueno, igual medimos lo que es la dosis equivalente ambiental en H*10, pero ahora lo hacemos en zonas vigiladas y controladas. O sea, más adelante ustedes van a ver la diferencia entre una zona controlada y una zona vigilada eh, en una presentación. Bien, esto se hace básicamente en los monitoreos de área para verificar la dosis que reciben los trabajadores ocupacionalmente expuestos, dependiendo del tipo de práctica que ellos estén realizando. Del otro tipo de simetría, nosotros tenemos lo que es dosimetría personal, que básicamente es la dosimetría que comprende modalidades muy complejas, pero que están muy diferenciadas una de otra. Una de ellas es la dosimetría personal externa y la otra es dosimetría personal interna. La dosimetría personal externa es la que se encarga de básicamente medir la dosis que recibe el personal ocupacionalmente expuesto por fuentes ajenas a él mismo. O sea, todas las personas que están expuestos a medidores nucleares, a rayos X, por sus jornadas laborales, la radiación llega hacia ellos. Entonces, por eso se le llama dosimetría externa, porque la fuente no está dentro de la persona. Ahora, la dosimetría interna es la que se encarga básicamente de medir la dosis incorporada por el personal ocupacionalmente expuesto durante incorporaciones de material, y esto se da básicamente en lugares donde se trabaja con fuentes abiertas como medicina nuclear. Y en caso también la dosimetría interna se puede ocupar en casos de emergencias radiológicas, cuando uno de los bultos, por ejemplo, podemos decir, tiene daño en su integridad física y se daña lo que es el blindaje de la fuente. O sea, al dañarse el blindaje de la fuente, esta fuente llega al medio ambiente y contamina el ambiente mismo. Entonces, todas las personas que vayan a trabajar
sobre el rescate de esa fuente, pueden llegar a incorporar. Entonces se le tiene que aplicar lo que es la dosimetría interna para ver la cantidad de radiación que esa persona pudo haber incorporado durante esa recuperación. Entonces, esos son los dos aspectos importantes y los dos tipos de dosimetría que nosotros debemos de manejar conocimiento, que es la dosimetría externa y la dosimetría interna. Acá en la imagen podemos ver, como les mencionaba antes, la dosimetría personal externa se encarga de ver la dosis que recibe el trabajador ocupacionalmente expuesto, el público o el público a partir de una fuente de radiación externa. Y la irradiación y la dosimetría por incorporación se encarga básicamente de monitorear o de conocer la cantidad de material radioactivo que un trabajador o un público pudo haber incorporado. Bien, ahora, es importante también manejar lo que es la vigilancia radiológica. Este término es muy importante y debemos de asentarlo en nuestras jornadas de trabajo como un término muy importante debido a que todas aquellas instituciones o prácticas que ameriten eh, el seguimiento radiológico o la dosimetría para las personas deben implementar programas de vigilancia radiológica para sus trabajadores. ¿Esto qué implica? Que eh, debemos de meter o incluir en nuestro programa de vigilancia radiológica la medición de tasas de dosis externa. Esto lo hacemos a partir de los monitoreos de área y también haciendo lo que es el uso de dosimetría personal externa. Y si lo amerita, utilizar un programa de vigilancia que permita medir lo que son las incorporaciones en las personas. Bien, algo importante que deben de conocer ustedes es cómo interpretar un informe dosimétrico. Actualmente en nuestro país existe un reglamento técnico contra las radiaciones ionizantes. En este se señalan lo que son los límites de dosis anuales, tanto para trabajadores ocupacionalmente expuestos, para público, para personas en formación, estudiantes, etc. Recordemos que el límite es 20 milisievert al año, promediado en 5 años, con un valor máximo de 50 milisievert permitido en uno de esos años. Ahora, la actual normativa técnica, la NTN 08-0116, establece las bases legales para el ejercicio de la dosimetría personal. Y en ella también se definen lo que son las diferentes magnitudes que se van a utilizar o que son las adecuadas para el monitoreo de dosis externa en los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Acá vemos pues, que debemos de conocer las magnitudes operacionales. Recuerden que son HP10, equivalente a dosis personal, dosis profunda, H.07, perdón, que es la dosis equivalente personal en superficial, expresada en milisievert. La se utiliza para, recordemos, para mediciones en extremidades. Algo que hay que saber también que es dosis de fondo, es aquella dosis que está relacionada a el fondo natural, a la radiación natural, a la que todos estamos expuestos desde que nacemos hasta que, bueno, fallecemos. La dosis recibida en el último periodo de medida, esto siempre es importante conocerlo, siempre que haya un registro de la dosis que una persona ha recibido en periodos anteriores con respecto al periodo que se está evaluando. Los niveles de registro, todo sistema de dosimetría personal debe tener un valor mínimo de dosis para poder reportarlo y obviamente debe ser distinto de cero, nunca puede ser cero. O sea, porque tenemos valores de fondo y eso hay que tomarlo en cuenta también para este tipo de definición. Dosis acumulada en años oficiales, o sea, hay que tomar en cuenta, o sea, los años de trabajo oficiales que tiene una persona desde el punto que se ha registrado en una institución. Acá es importante mencionarles que hay trabajadores ocupacionalmente expuestos que trabajan en diferentes centros, o sea, en 2 o 3 centros a la misma vez, o sea, en diferentes horarios, pero siempre se están irradiando con diferentes fuentes. Entonces, hay que tomar en cuenta esa acumulación de dosis para las 3 instituciones durante sus años. Y ahora, al final de cuentas, ese trabajador ocupacionalmente expuesto tiene que sumar las dosis de esas 3 instituciones para él saber cuál es la dosis acumulada por cada año durante su trabajo en esas 3 instituciones diferentes. Superación de límites, siempre esto
hay que tenerlo muy en cuenta cuando se está analizando un informe de simetría externa. Eh, Hay que señalizar cuándo hay una dosis alta y cuándo se reporta o no a la autoridad reguladora. Bien, acá pueden ver un tipo de informe de dosimetría personal. Tiene que incluir todos estos aspectos, lo que es un código único que haga referencia a la institución y al número de informe que se está emitiendo para esa institución que está acá, un código de referencia que esté referenciado hacia un tipo de recibo, o sea, del cual se pueda decir, bueno, de este recibo yo tomé estos datos y yo estoy haciendo el análisis a partir de esta información. Hay que conocer la fecha de recepción, cuándo se entregaron los dosímetros, la fecha que se hizo lectura, la fecha que se emitió el informe y obviamente el periodo de evaluación. Es importante también que en los informes se conozca lo que son los, la información básica de la institución. O sea, es importante eso que esté declarado, como el nombre de la institución, el código, que eso lo emite lo que es la autoridad reguladora, eh, el representante legal de la institución, perdón, la dirección, el número de teléfono de contacto y el correo electrónico. Bien, ahora, fijémonos acá en la parte del informe en sí. Hay que colocar un código símbolo. Recuerden que las personas, pues, todos tenemos un código que nosotros tenemos en uso, el nombre del usuario, la fecha que se ingresó a la institución, cuando se le empezó a hacer la dosimetría, eh, su número de cédula, que esto es una identificación única del trabajador y esto funciona para el registro en el Registro Nacional de Dosis, la dosis que se evalúa de este periodo y la dosis que se va acumulando anualmente por este usuario. O sea, cada periodo que se va emitiendo un informe para una institución, se van sumando todos los informes hasta completar un año completo. Entonces, a final de año, ustedes deben de tener un informe, el último informe del año que ustedes reciban debe de corresponder a la suma de la dosis reportada en todos los informes anteriores. Bien, algo importante ahora es, vamos a mencionar sobre los diferentes tipos de detectores de radiación que podemos utilizar para monitorar las radiaciones. Bien, estos detectores se clasifican primeramente en base a su funcionamiento, que es por ionización o excitación. Más adelante vamos a ver qué significa cada uno de estos tipos de procesos y también por el momento en el que presentan la información que ellos están dando. Uno de ellos es inmediato o retardado. Bien, los inmediatos tenemos que se dividen por ionización o por excitación los gaseosos, por ionización los gaseosos y semiconductores y por excitación el centelleo. Y los retardados tenemos los por ionización el film fotográfico y por excitación los termoluminiscentes. Los detectores gaseosos, recordemos, podemos ver que son básicamente un detector que tiene un recinto contenido en un gas. Este gas básicamente está sometido a un campo eléctrico y producido por una diferencia de potencial aplicado entre los dos electrodos. O sea, cuando la radiación incide en este material, él causa un proceso de ionización y genera carga. Y esas cargas básicamente son detectadas por estos electrodos que tenemos acá, que tenemos aquí. Entonces son recolectados y estos mandan una señal al sistema electrónico. El gas que puede estar inmerso en este detector básicamente pueden ser argón, metano, criptón, xenón, etileno. Algo importante de estos gases que es que son gases nobles y una de las características principales de estos gases es que tienen una energía de ionización baja. O sea, no es necesario tener altas radiaciones de altas energías para generar una ionización en este gas. O sea, estos gases son muy utilizados en los diferentes detectores gaseosos por su alta capacidad de generar pares iónicos para mostrar la carga y la dosis de que se ha recibido. Bien, acá tenemos o sea, una estructura electrónica de cómo está distribuido un detector gaseoso.
Bien, acá tenemos lo que es una partícula de radiación ionizante, incide, bueno, en una pequeña sección de nuestro detector gaseoso. Entonces, al incidir esta radiación, lo que genera es un electrón, o sea, de la capa externa de uno de los átomos del gas, y lo que él va a buscar es cómo llegar a los electrodos para generar la señal. Entonces, cuando la radiación incide, fijémonos acá, tenemos los iones, o sea, los átomos que se le ha liberado el electrón, y tenemos los electrones libres. Entonces, estos electrones tienen que obviamente viajar desde el momento que sean liberados de su átomo hacia el alambre central de alto voltaje. O sea, para que ellos lleguen, esta fuerza, o sea, ellos tienen que viajar con una fuerza eléctrica. O sea, si ellos no logran eh, romper esa fuerza eléctrica de interacción entre el átomo, ellos lo que van a ocasionarse es que se van a recombinar. O sea, no tienen suficiente fuerza para llegar a este alambre, entonces no vamos a obtener una señal. Entonces, por eso es que se aumenta el voltaje y podemos llegar a obtener una señal directa. Entonces, acá, cuando se aumentamos la energía potencial de nuestro voltaje, o sea, obviamente vamos a aumentar la posibilidad de la fuerza de atracción de esos electrones. Entonces vamos a poder obtener una señal. Y la señal primeramente se da por los productos de ionización primarios, o sea, de los pulsos generados de ionización de los electrones. Luego que se ha ionizado el elemento, estos pulsos llegan y se genera lo que es la señal por producto de ionización primaria. Bien, en lo que es la cámara de ionización. En la zona de contador proporcional vamos a ver que se va a producir un efecto que es de avalancha. Estos electrones van interaccionando con los diferentes átomos del, del, del gas y van produciendo otras ionizaciones en sí, y lo que hacen es generar un proceso de avalancha. Entonces podemos tener también lo que es procedimientos de procesos de lo que son procesos para tener espectrometría dentro de este tipo de detectores. Y podemos discriminar por valor de energía de los que se van generando en nuestro detector. Y esto obviamente podemos ver que se generan los productos de carga a partir de ionizaciones secundarias, o sea, que provienen del efecto avalancha. En la zona de plató, básicamente estos procesos de avalancha, todos llegan con un valor de energía específico, no lo vamos a poder discriminar, y esto que tenemos acá, básicamente son los detectores gaseosos que utilizamos en nuestro quehacer diario cuando monitoreamos las radiaciones en los diferentes ámbitos de trabajo. Y acá, obviamente, hay un proceso que ya el detector gaseoso no va a funcionar porque este se satura y ya todos los elementos del gas, del recinto gaseoso, ya han sido ionizados y no pueden producir o generar más valores de carga. Entonces, esto es cómo se dividen los detectores gaseosos dependiendo del tipo de potencial que le estemos aplicando y el tipo de pulso que pues, genera el detector. Ok. Eh, Básicamente aquí tenemos algunas características principales de los detectores gaseosos. Ellos pueden llegar a detectar los diferentes tipos de radiaciones como son alfa, beta, rayos X, gamma, neutrones, ya sean rápidos o lentos. Eh, las características principales es que bueno, tienen una cantidad de materia sobre el que incide la radiación. A observar o a detectar, la radiación interactúa sobre el trozo de material, interactúa sobre ese recinto en específico, que es el que genera lo que es la carga o la señal que vamos nosotros a interpretar como dosis de radiación. El resultado nace de la interacción de la radiación con una magnitud medible. La carga eléctrica es una señal eléctrica y un pulso, y es importante saber que hay que manejar y conocer lo que es la calidad de radiación, su sección eficaz, tensión de polarización, volumen del detector y la densidad del material que nosotros tenemos en nuestro recinto. La eficiencia geométrica de detección es importante conocerla porque esto nos va a permitir a nosotros mejorar nuestras condiciones de lectura o detección de la radiación. O sea, mientras nosotros acerquemos más un detector, podemos observar acá.
que, o sea, los rayos o la cantidad de campo de radiación que incide en este detector va aumentando a manera que nosotros lo vamos acercando. Entonces, esa es una de las formas que aumentamos la eficiencia de detección de nuestro detector y se le conoce como eficiencia geométrica. Lo óptimo sería que pudiésemos capturar la fuente y la colocásemos en nuestro detector adentro, pero eso no es posible. Entonces, hay que jugar con la distancia y también con el ángulo en el que coloquemos el detector de nuestra fuente de radiación. Nosotros sabemos que las fuentes emiten radiación en campo isotrópico, o sea, la misma cantidad de dosis en la misma distancia en diferentes ángulos. Entonces, eso es importante también conocerlo. Algo también que influye en la eficiencia geométrica es el tamaño del detector. O sea, si nosotros tenemos aquí más material de detección, los fotones van a interaccionar y van a depositar sus cargas en mayor cantidad de volumen. Entonces, comparado con esto, aquí tenemos menor eficiencia de detección y acá tenemos un poco de mayor eficiencia. Algo importante también que permite aumentar la cantidad de radiación es utilizar blindajes cuando tenemos la fuente. ¿Por qué? Porque esta radiación que incide acá es retrodispersada y aumenta en un aporte significativo en la dosis que va a darme mi detector. O sea, si nosotros agarramos una fuente, le damos un blindaje y la posicionamos en un lugar específico y acercamos nuestro detector, aumentamos lo que es la eficiencia de detección de nuestro sistema de detección. Bien, acá tenemos en ecuaciones lo que es la eficiencia, cómo se puede interpretar como eficiencia absoluta, que es el número de pulsos producidos por mi detector, y las desintegraciones producidas por la fuente. E igual la eficiencia intrínseca, que esta es la propia, eficiencia propia del detector, que va a estar relacionado a los números de pulso del detector por el número de partículas producidas por mi fuente. Ok, en el detector de control proporcional, acá tenemos, si recuerdan, les mencioné que se pueden discriminar por energía. Acá podemos ver tres diferentes picos de energía. Estos picos de energía están relacionados al tipo de partícula. O sea, fijémonos bien acá, los picos más grandes están relacionados a las partículas alfa. ¿Por qué? Porque ellos al interaccionar en el detector, ellos depositan toda su energía de forma inmediata. Entonces, por ende, el pulso va a ser mayor comparado a la partícula beta y a la partícula a los rayos gamma. Recuerden que las partículas alfa tienen mayor masa que las partículas beta, porque las betas son obviamente electrones y estos son átomos de helio doblemente ionizados. O sea, tenemos mayor cantidad de elementos nucleares en cada tipo de radiación. Y estos son radiación electromagnética. Básicamente interaccionan menos probabilidad de interacción con la materia. O sea, el poder de ionización de las partículas beta es mayor que el de la gamma, entonces por ende las amplitudes de los pulsos van a ser diferentes por el tipo de penetración o las características particulares de esa fuente. Acá debe de existir un dispositivo que permite distinguir los pulsos de los distintos tipos de radiación. El detector óptimo me debe de permitir a mí conocer qué hay, qué tipo de radiación hay, qué es lo que causó y cuánta radiación hay, o sea, la cantidad de radiación que estamos nosotros monitoreando. Bien, acá podemos ver en este gráfico eh, tres diferentes términos, que es tiempo muerto y tiempo de restitución. Es importante que sepan que el tiempo muerto es la cantidad, es el tiempo necesario que lleva el detector en diferenciar un pulso de otro. O sea, llega un pulso, un evento de iniciación, y luego llega otro. O sea, ¿qué tanto se tarda mi detector para poder diferenciar ese pulso que ha interaccionado primero con el segundo? Y luego es importante también conocer el tiempo de restitución. ¿Cuánto es el tiempo que le lleva a mi detector diferenciar dos pulsos de la misma magnitud, de la misma amplitud? Entonces acá pueden ver las diferentes aplicaciones que pueden llegar a realizar
con los diferentes tipos de detectores gaseosos. Básicamente, el, el Geiger-Müller es el que ocupamos mayormente para hacer lo que son los monitoreos de área en los diferentes campos de trabajo. Entonces, acá pueden ver que la cámara de ionización tiene diferentes aplicaciones comparado con el contador proporcional y el contador Geiger-Müller. Bien, ahora hablaremos sobre lo que son los detectores semiconductores. Estos detectores básicamente se pueden comparar a una cámara de ionización, nada más que el detector ahora es un sólido, ya no es un gas, ahora es un detector sólido que tiene una mayor, com- eh, de forma más compacta lo que son los átomos unidos entre ellos para poder darme una señal a mí. Entonces, acá vamos a ver los conceptos básicos. Estos tienen una mayor densidad en el material, recordemos porque, o sea, no es como un gas, que los átomos están liberados en el ambiente, sino que todos ellos están más amarrados unos del otro, entonces la densidad por átomo es mucho mayor, lo que me va a permitir a mí tener una mayor capacidad de detección, porque tenemos más átomos en una sola región en específico, entonces vamos a poder eh, generar esos eventos de ionización de manera más fácil. Son dispositivos más compactos, o sea, son más pequeños, tenemos más material y podemos detectar. Sus elementos son de Z alto, de número atómico es alto, o sea, aquí se ocupan elementos de la tabla periódica con un Z alto, tienen un alto poder de frenado, o sea, pueden llegar a detectar fácilmente lo que son rayos gamma, rayos partículas beta y partículas alfa es menor en la capacidad de detección. O sea, este tipo de detectores funcionan más para radiación electromagnética como rayos X y rayos gamma. Tienen un bajo potencial de ionización. Recordemos que los gaseosos, el gas, es importante que el potencial de ionización del elemento sea muy bajo para poder obtener una señal de manera más fácil. Entonces, estos detectores me lo permiten porque una de sus características principales. Las señales que nosotros obtenemos acá son de alta amplitud, son mucho más, la amplitud es mucho más fina y más amplia que los detectores gaseosos y bueno, son de pequeñas dimensiones y tienen una alta resolución energética. Podemos diferenciar los diferentes tipos de radiación que están interaccionando en el detector y así podemos realizar lo que es espectrometría en diferentes aspectos. Eh, el modelo de funcionamiento de estos detectores es por un modelo de banda como los semiconductores. Ellos tienen una banda permitida y una banda de conducción. O sea, lo que ocurre es que cuando la radiación llega e interacciona con los elementos del semiconductor, ellos lo que es liberan un electrón. O sea, al liberar ese electrón pasa de una banda de valencia, salta esta banda prohibida, este valor energético, y quedan atrapados en una zona que se llaman huecos. Esos huecos pasan, bueno, lo atrapan a los electrones y pasan ellos almacenados. Entonces, este, sis- este, este, este detector pasa por un sistema en el que este electrón que fue liberado de este átomo acá tiene que ser liberado hacia acá. Entonces, ese valor de energía tiene que superar esta banda prohibida y al cruzar esa banda, él emite lo que son fotones y esos fotones van a estar relacionados al tipo de energía al que fue eh, procesado o al que estuvo interaccionando este material de detección. Entonces acá podemos ver que los detectores semiconductores más importantes son el germanio y el silicio, que son los que se ocupan básicamente para monitoreos ambientales de gran escala. Funcionan a temperaturas muy cercanas al cero absoluto. Eh, su temperatura ambiente, o sea, cuando estos detectores están a una temperatura ambiente, los electrones adquieren suficiente energía para pasar de la banda de valencia a la de conducción. Entonces, por eso es importante que este tipo de detectores estén básicamente eh, con lo que es a muy bajas temperaturas para evitar la interferencia de señal por este tipo de actividad que ocurre. O sea, que la temperatura ambiente no genere ruido en nuestra señal.
Un semiconductor intrínseco es absolutamente puro y sin imperfecciones, y el extrínseco es aquel al que se le añaden ciertas impurezas. Un ejemplo de semiconductor extrínseco es el detector utilizado en dosimetría personal. O sea, es un fluoruro de litio, que es un semiconductor, y se le añaden ciertas purezas para mejorar lo que es la capacidad de detección del detector. O sea, si tenemos mayor cantidad de par electrón hueco y podemos tener una amplia rango de detección o de uso de nuestro detector para diferentes actividades. Acá obviamente tenemos ahora aquí cuando se le añaden las impurezas, acá vemos lo que es el modelo de par electrón hueco. La juntura PN, fíjense acá que la juntura P son junturas trivalentes, son las partes aceptoras de electrones. O sea, ellos acá es cuando tenemos lo que son los huecos. Los pentavalentes son los que generan los iones que me van a donar a mí los electrones hacia acá, que luego obviamente tienen que pasar por un proceso de energía para liberar los electrones y darme una señal. Entonces acá vemos lo que son las diferentes eh, impurezas que se le pueden dar a los detectores semiconductores. Una de las grandes ventajas de estos detectores es, obviamente, como ya se los había mencionado, es su alta densidad en el medio para ser ionizado. O sea, su eficiencia de detección es mucho mayor comparada con los gaseosos. La energía para producir un par de portadores de carga eh, es mucho menor, o sea, 10 veces menor que los gases y 100 veces menor que un centellador. Por lo tanto, o sea, vamos a tener una mayor cantidad de respuesta, o incluso con menores cantidades de energía que está incidiendo. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros tener menores fluctuaciones estadísticas al momento de realizar las evaluaciones. O sea, vamos a poder eh, diferenciar eh, entre un evento de iniciación y otro dependiendo del tipo de energía. O sea, tenemos una mejor resolución de identificación. Los electrones van a tener una gran movilidad en el medio, por lo que van a generar una mayor cantidad de carga, va a reducirse el tiempo de recolección y vamos a tener mayor información de detección al momento de monitorear las radiaciones. Algunos inconvenientes de estos detectores es que es su alta conductividad. O sea, como les mencioné, recuerden que les mencioné que decía de que a temperatura ambiente se puede generar energía suficiente para mover esos electrones de nuestro semiconductor. Entonces, esa es una gran desventaja. O sea, esa es una su alta conductividad permite traducir eso a ruido en nuestro sistema. Entonces, hay que hacer pruebas y estudios para saber cuál es el ruido de nuestro detector en específico. Los defectos en su estructura cristalina producen en algunos casos recombinaciones de los portadores. Entonces acá lo que vamos a tener es pérdida de información y eso resta un poco a lo que es la eficiencia. Pero obviamente no es comparable con lo que se puede llegar a perder en eficiencia con detectores de gaseoso o de centellero. O sea, estos detectores semiconductores básicamente son como lo top en lo que es la detección de radiaciones. Bueno, vamos a ver lo que es el último tipo de detector, que es el detector de centelleo. Esto funciona de esta manera. El átomo, bueno, se excita, luego que la radiación interacciona sobre él, eh, lo que se genera es excita el átomo, el electrón lo sube a un estado excitado, o sea, tenemos aquí el átomo en un estado fundamental, llega acá a un agente externo que molesta al átomo, y ese átomo al molestarse lo que hace es liberar un electrón a una capa superior, entonces ese átomo empieza a vibrar y a tener un valor de excitación. Entonces ese átomo lo que busca luego de un tiempo determinado es regresar a su estado fundamental, porque su estado excitado no permite mucho tiempo estar en ese estado excitado. Entonces, el átomo lo que hace es regresar. Y al regresar a su estado fundamental, ese electrón que, que migró a una capa superior, regresando a su capa base,
lo que hace es emitir un fotón de energía. Entonces, ese fotón de energía es lo que nosotros vamos a detectar. Entonces, lo que hace es emitir un centelleo de un fotón de luz. Entonces, y así sucesivamente con otros eventos de ionización. Entonces, las propiedades esperadas de mi detector de centelleo, las básicas, las que yo busco que este detector tenga para tener una alta eficiencia, es que, o sea, al incidir la radiación tengamos una alta cantidad de centelleo, o sea, al tener pocos fotones, tenga fotones que interaccionan obviamente con nuestro sistema de centellador, se generen más fotones de centelleo para poder así tener más señal de nuestro, del campo de radiación que ha incidido. Que la conversión sea lineal, o sea, esto indica que la cantidad de luz que se está generando a partir de la radiación de la energía que se imparte en nuestro material centellador sea lineal, o sea, entre más radiación incida, más momentos de centelleo o vamos a tener. Transparencia, o sea, que nuestro sistema acá no permita alguna, bueno, ¿cómo le podemos decir acá? Que los fotones que inciden acá no tengan un doblez y salgan de acá, sino que salgan de manera directa. O sea, no tengamos efectos de, de dobleces de luz en nuestro sistema de detección. Que tengan diferentes tamaños, o sea, dimensiones adecuadas para el tipo de aplicación que vamos a aplicar y que el índice de refracción sea igual al vidrio. O sea, aquí lo que vamos a tener es que tengamos una baja pérdida de acoplamiento óptico. ¿Qué es lo que le mencioné aquí? La transparencia. O sea, entre más transparente vamos a tener menos valores de refracción en nuestro sistema de detección. Entonces, los diferentes tipos de centelleo eh, se dividen en dos tipos, en los que son inorgánicos y orgánicos. Y los centelladores tenemos también los que son sólidos y líquidos, y eso va a depender del tipo de actividad que nosotros vayamos a realizar. O sea, aquí tenemos lo que es otro nuevo, lo que es el sistema de banda, el de valencia y el de conducción y la banda prohibida. O sea, fijémonos aquí. Cuando la radiación incide, llega a nuestro sistema de centelleo y tiene le dimos algunas impurezas, o sea, un activador. Y ese activador lo que genera es mayor cantidad de valores de banda de energía en los que se van a depositar los electrones que han sido o que migran de la banda base fundamental. Entonces, cuando estos electrones son excitados y viajan a otros valores de energía, fíjense, ellos se depositan en diferentes lugares. Entonces, en esos diferentes estados excitados que se han llegado a depositar, cuando ellos regresan, fijémonos bien acá, ellos regresan con el valor de energía característico o propio de ese estado de excitación que tiene nuestro detector. Entonces, de esa manera es que podemos discriminar por valor de energía o por rango de energía de la radiación que ha incidido. Entonces podemos realizar lo que es espectrometría también. O sea, tanto los centelladores como los semiconductores son detectores ampliamente utilizados para lo que es la espectrometría de radiaciones ionizantes, para diferenciar los diferentes tipos de materiales que hay en un campo o en un área determinada. Ahora bien, ¿qué necesitamos nosotros para poder leer esos pulsos de luz? O sea, tenemos la luz, podemos decir, pero ¿cómo los encontramos nosotros? ¿Cómo los relacionamos a la radiación? Ok, utilizamos lo que es un dispositivo que se le denomina tubo fotomultiplicador. Este tubo fotomultiplicador lo que tiene, sus características son es que tiene un fotocátodo. O sea, acá tenemos el material centellador, nuestro centellador, el que hemos hablado anteriormente. O sea, cuando él emite el fotón de luz, a partir de la radiación que incidió en él, o sea, ese fotón de luz incide en este fotocátodo. Este fotocátodo, su función principal es convertir estos fotones de luz en electrones. O sea, una vez que produce los electrones, estos electrones son eh, jalados, por así decirlo, por un sistema eléctrico que se les denomina dínodos. Y estos dínodos, su función es multiplicar los electrones. O sea,
Aquí llega 1, aquí van 2, aquí van 4, aquí van 8 y así sucesivamente hasta aumentar la cantidad de señal que me genera ese electrón para así tener una buena diferenciación de dosis que va llegando a nuestro sistema de detección. Entonces, acá tenemos los diferentes tipos de tubos fotomultiplicadores. Son algunas geometrías comerciales que ellos tienen para ofertar los diferentes tipos de aplicaciones. Acá podemos tener ya sean para cámara gamma, que son en medicina nuclear, centelladores de baja geometría que pueden ser utilizados para lo que es la dosimetría por incorporación también. Bueno, acá vemos un poco del sistema que habíamos mencionado antes, cómo está compuesto el fotomultiplicador. Tenemos el cristal detector de centelleo, que es donde se generan los fotones de luz a partir de la radiación que incide, y el todo fotomultiplicador y obviamente nuestra señal de salida, que es la que nos va a dar a nosotros la información de la dosis que hemos registrado. Ahora, la pregunta que les dejo a ustedes es, ¿qué detector elegirían para el tipo de aplicación que ustedes realicen en su jornada de trabajo? Ok, queda pendiente que ustedes realicen lo que es la tarea, el formulario de preguntas que va a estar en la plataforma para que lo respondan y así puedan tener su nota. O sea, espero que esta charla sea de provecho y adelante con el curso.